siempre atrapados en estados psicológicos y cuando no es así, estamos atrapados por las cosas, por los objetos. Eh, lo que Krishna nos está diciendo es que es importante salir, liberarnos de la cárcel del ego amurallado. El Brahman se vuelve consciente de una nueva forma de sí mismo en este momento. Gennady Burques, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo y con tu público. Bueno, pues ya está. Pues hoy vamos a hablar del Bhagavad Gita, ¿no? Que es pues un compendio, ahorita nos explicarás un poquito más de sabiduría que está escrita ahí, que creo que vale la pena conocer, sobre todo porque son de esas filosofías que digamos entre sapiensales o antiguas, de las cuales creo que se viene construyendo todo y es una línea en la cual seguimos hablando de lo mismo, pero que no todo el mundo la conoce, ¿no? Por ser de por allá y bueno, pues ahora sí que adelante con el tema por donde quieras empezar. Muchas gracias, Fernando. Bueno, estamos ante un texto que se considera sagrado en el hinduismo. Las palabras o la palabra Bhagavad Gita, porque a veces se escribe como una sola, significa canto o canción del Señor. La canción del Señor. Cuando hablamos de Bhagavad, estamos ante un título reverencial de mucho respeto, que es esto como Señor. Y Gita es canto, es canción, y esto ya de entrada bonito, porque cuando hablamos de hinduismo, aunque es un tema muy complejo que seguramente tendré oportunidad aquí de definir un poco mejor, estamos en gran medida ante, no tanto ante un conjunto de textos que han de ser leídos y entendidos intelectualmente, sino que gran parte del hinduismo es una teología sónica. Es decir, es mucho más importante escuchar, sentir lo que nos dicen, que sí, por supuesto, es importante entenderlo, ¿no? Filosofar, reflexionar sobre ello, pero fueron pensados en primer lugar como cantos, como canciones, y por lo tanto como conocimientos, como tradiciones incluso, que fueran fáciles de transmitir, ¿no? Es un primer dato que yo considero importante. Estamos entonces ante un texto sagrado, insisto, dentro del hinduismo. Es un texto realmente muy corto, son 18 capítulos. Yo, por ejemplo, tengo aquí la traducción de Juan Arnau, que está publicado por Ediciones Atalanta. Ustedes pueden ver, es en realidad un texto muy corto, a pesar de que trae la versión en español y trae la versión en sánscrito ahí mismo. Son 18 capítulos y otro dato importante es que la Bhagavad Gita es una joya, es un diamante que viene dentro de la gran épica que se conoce como Mahabharata. Mahabharata, la gran guerra de los hijos de Bharata, ¿no? Solo como un dato para ir imaginando de qué se trata esto, el Mahabharata no es tanto un libro, sino es toda una literatura. Es un mosaico literario. Si tomamos la Ilíada y la Odisea juntas, el Mahabharata es 9 veces la Ilíada y la Odisea juntas. La Biblia, 10 veces la Biblia, ¿no? Entonces, estamos ante no una literatura, sino ante toda una tradición, ¿no? Un mosaico, como les digo, que tardó alrededor de 800 años en adquirir su forma actual, pero insisto, dentro de esa gran literatura está metida ahí la Bhagavad Gita como una joya que principalmente es el diálogo entre Krishna y Arjuna. Son dos de los principales, o quizás los principales personajes de este pequeño texto, pequeño pero al mismo tiempo de una importancia enorme. Tú lo decías hace un momento, a tal grado que seguimos hablando de todo esto, seguimos discutiéndolo, sigue teniendo vitalidad y de alguna manera importancia para la vida humana, porque la gran reflexión de la Bhagavad Gita toca directamente las fibras más íntimas
de nuestra existencia. Ya leeré en un momento un poco algo que sustente esto que estoy mencionando. Y bueno, la Bhagavad Gita ha tenido un impacto tremendo, no solamente en la India, sino en todo el mundo. Ha sido traducida a muchísimas lenguas, tanto asiáticas como occidentales. Tiene su influencia, por ejemplo, en una figura tan conocida como el Mahatma Gandhi. Hegel la lee Schopenhauer, la lee Emerson, la lee Henry David Thoreau. Por supuesto, Octavio Paz también tiene por ahí un comentario en un texto muy bueno que se llama Vislumbres de la India. Tiene un comentario sobre la Bhagavad Gita. Incluso ahí, yo me acabo de enterar hace como un año de que tiene influencia sobre Francisco y Madero, ¿no? Es un dato un tanto raro, pero sabemos que Francisco y Madero leyó la Bhagavad Gita y habría que investigar más acerca, por supuesto, de qué tanto le influye para dar inicio a la Revolución Mexicana, ¿no? Pero bueno, estos datos, insisto, para dar a conocer que es un texto sumamente apasionante por si alguno de tus escuchas nunca ha incursionado en este texto, pues como digo, yo recomiendo mucho la traducción de Juan Arnau. Desde mi punto de vista, es la mejor que se ha hecho en español, junto con la traducción de Oscar Pujol. Está traducida, perdón, publicada por la editorial Kairos. Y también tengo conmigo una de las ediciones que es quizás la más famosa, que es esta, el Bhagavad Gita tal como es, de Swami Prabhupada. Entonces con la Bhagavad Gita sucede algo muy similar, como con el Tao Te Ching, por ejemplo, que es otro de los grandes clásicos, me atrevo a decir, de la literatura, no solo de la religión, sino de la literatura mundial. Y sucede entonces que es muy importante la traducción. ¿Quién la traduce? ¿Quién la pasa de un idioma a otro? Porque es increíble cómo en el mismo español una versión difiere de otra enormemente, ¿no? Entonces, como digo, la edición de Juan Arnau, desde mi punto de vista, es la mejor porque expresa de una manera muy viva, muy poética, sin perder el sabor, la profundidad filosófica, lo que la Bhagavad Gita nos quiere transmitir. Entonces, le decía que es un diálogo en primera instancia entre Krishna y Arjuna. Arjuna es un gran guerrero, es un gran arquero, es uno de los hijos de los Pandava, se llama así el clan. Y Krishna, en esta ocasión, es su auriga, es su cochero. Eh, de entrada es muy hermoso cómo la Bhagavad Gita comienza con una Arjuna pidiéndole a Krishna que le muestre cuáles son sus enemigos en el campo de batalla. Porque estamos en primer lugar, se abre el telón y entonces estamos en un campo de batalla que es Kurukshetra, ¿no? Eh, y entonces Krishna lo lleva a ver a sus rivales y Arjuna ve que son sus primos, sus parientes, sus amigos, sus maestros, etcétera. Y ahí es cuando, desde mi punto de vista, propiamente comienza en su gloria y esplendor este texto. Decía, antes de continuar, decía que es bonito porque Krishna en este momento es un amigo de Arjuna. Es un amigo de Arjuna. Posteriormente se le va a revelar a Arjuna, por supuesto, como el avatar, el descenso de Vishnu, del dios de dioses, del absoluto, ¿no? Pero en este momento Krishna intenta hablarle a Arjuna como un amigo, no como un maestro, no como un gurú, ni siquiera quizás como un consejero, sino como alguien que comprende a Arjuna. De hecho, cuando Arjuna le dice a Krishna, yo no puedo combatir, todo mi cuerpo tiembla, yo no entiendo por qué yo tengo que asesinar a los que son míos, Krishna le dice un primer punto, le dice, lloras aunque no tendrías que llorar y sin embargo tienes razón al llorar. ¡Ah! Es un momento extraordinario porque no le está diciendo nada más, no deberías llorar, mira, porque yo te voy a enseñar esto, sino estamos ante un momento muy sensible donde
es cierto, tienes razón al llorar, ¿no? ¿Sabes? Me parece a mí que la distancia ahí entre Krishna y Arjuna se reduce a pesar de que, como les digo, Krishna se va a revelar posteriormente el Dios, ¿no? Ujú, Hay ahí un conato, una especie de abrazo espiritual de inicio, ¿no? ujú, Eh, si ustedes entran a la Bhagavad Gita, pues no van a encontrar esto directamente. Primero van a encontrar un diálogo muy breve entre un rey ciego y lo que pareciera un vidente, Samjaya se llama, ¿no? Que es Sanjaya el que le dice al rey ciego lo que está pasando en el campo de Kurukshetra. O sea, tenemos una escena muy extraña, insisto, de un rey ciego que en las épicas nunca pueden faltar los ciegos, igual que los cuentos de hadas, o en muchos mitos del héroe alrededor del mundo, siempre tiene que haber un ciego. Y Sanjaya le dice a él qué está pasando lejos, qué está pasando lejos, ¿no? Entonces, estamos también ante un personaje que es Sanjaya, que al parecer tiene un poder psíquico de ver a lo lejos, de ver a la distancia. Posteriormente, entonces, viene la descripción de quiénes están en el campo de batalla, ¿no? Bhima, Bhishma, Drona, etcétera. Una descripción acerca también de las armas y demás. En tercer lugar, es cuando aparece la idea de Arjuna o la escena de Arjuna pidiéndole a Krishna que le muestre quiénes son sus enemigos. Entonces, dice la Bhagavad Gita lo siguiente, porque a mí me parece que, como también mencioné, que lo existencialmente nuclear, profundo, lo más íntimo comienza aquí, cuando dice, oh Arjuna, contempla a los Kuru aquí reunidos, le dice Krishna, ¿no? Entonces Arjuna vio a ambos lados a padres y abuelos, a maestros, tíos y hermanos, a hijos, suegros, amigos, nietos y compañeros. El hijo de Kunti, o sea, Arjuna, observando que todos estaban prestos para la batalla, abatido y embargado por la tristeza, habló así. Cuando veo a los míos ansiosos por entablar combate, mis miembros desfallecen. Me tiembla el cuerpo, siento la boca seca y se me eriza el pelo. Me arde la piel y soy incapaz de sostener el arco Gandava. Apenas puedo tenerme en pie. Mi entendimiento se nubla y oscurece con funestos presagios. Oh Krishna, ¿qué sentido tendría dar muerte a mis familiares y amigos? A ese precio no deseo la victoria, ni el reino, la riqueza, ni los placeres, ni siquiera la propia vida. Aquellos por los que deseamos reinos y riquezas están aquí dispuestos a luchar renunciando a su vida y a todo lo que poseen. Maestros, padres, hijos y abuelos, nietos, suegros, cuñados y demás parientes. De ningún modo podría matarlos, ni siquiera a riesgo de que ellos me mataran a mí. No lo haría ni por la soberanía de los tres mundos, menos aún por la de esta tierra. ¿Qué obtendríamos matando a los hijos de Dhritarashtra, que son sus enemigos, pero también son sus primos, ¿no? Son sus parientes sí, cercanos. Solo el pecado y la desgracia eterna de haber matado a miembros de nuestra propia familia. Y así continúa, ¿no? Y Arjuna también comenta, aunque ellos, ciegos por la obstinación, no vean ningún crimen en enfrentarse a sus familiares y arrebatarles la vida, etcétera, ¿no? Es el primer momento donde encontramos a un Arjuna ingresando en una crisis existencial tremenda, ¿no? Hay que comprender que cuando decimos que Arjuna era un guerrero, decir guerrero era en la India, todavía actualmente quizás sea así, es decir que Arjuna tiene un dharma, Dharma, dharma. ujú, Dharma es el concepto central de todo el hinduismo. Si nos preguntaran qué es el hinduismo, pudiéramos decir simplemente es Dharma. Y entonces la respuesta sería correcta, ¿no? ujú, ¿Qué es Dharma? Dharma es una palabra polisémica, ¿no? Se traduce de maneras diferentes según el contexto en el que se encuentre, pero tiene el ujú, sentido, por ejemplo, de ley,
norma, deber sagrado, ¿no? Ujú. Orden sagrado también. En las leyes de Manú vamos a encontrarlo mucho en la Bhagavad Gita, por supuesto en el Mahabharata. En el Mahabharata se dice, Dharma es aquello que sostiene a los pueblos, es aquello que sostiene a los pueblos. Y de hecho, la misma raíz etimológica de la palabra Dharma, que es Dri o Dir, significa eso, sostener, ¿no? Que de hecho, para aquellos que les interese el yoga y la meditación, la palabra Dharma y la palabra sánscrita dharana, que normalmente se traduce como concentración en un solo punto, Ujú. ambas tienen la misma etimología, que es precisamente sostener. Sostener, mantener algo agarrado, ¿no? Entonces, estamos ante la idea de que en este caso, Arjuna nace como un kshatriya, nace como un guerrero, en la casta de los guerreros, y romper su deber no es cualquier cosa, porque estamos ante un deber sagrado que, al menos en la sociedad de castas de la India, ese dharma le da forma a toda la vida. O sea, lo que la persona come, lo que no come, con quién se relaciona, con quién no se relaciona, qué puede leer, qué no puede leer, qué puede hacer, qué no puede hacer, con quién se puede casar, con quién no, etcétera, etcétera. Todo eso está dado por la ley sagrada, por el orden sagrada, pues, sagrado ya de antemano, ¿no? Entonces, romper ese orden no es tan sencillo, sino que mete a Arjuna en todo un dilema, en todo un dilema. Estamos ante el gran dilema de o sigo mi deber sagrado o incurro en asesinato de mis seres queridos, de los que son míos, le dice a Krishna, ¿no? Sí. Este momento es muy bonito porque desde mi punto de vista en la Bhagavad Gita hay tres tipos de personajes. Unos son, por ejemplo, Bhima, Bhishma, Drona, son los enemigos de Arjuna, que pueden entrar a la guerra sin ningún problema. Son irreflexivos. Ujú. Tenemos a otro como Krishna, ¿no? Que va a invitar a Arjuna a seguir con la guerra, a entrar en la guerra, y pareciera que Krishna y los primeros, Bhima, Drona, etcétera, pareciera que se parecen, ¿no? Ujú. Precisamente por el impulso hacia la guerra. Pero los primeros personajes van hacia la guerra por inconsciencia, por irreflexión, porque quizás no se detienen a meditar, a sentir aquello que están por hacer. En cambio, Krishna, al invitar a Arjuna a la guerra y a cumplir su deber sagrado, lo va a hacer pero desde el punto de vista de la eternidad. Ujú. Esto es, Krishna le va a decir a Arjuna, todos los que tú ves aquí están ya muertos. Tú solo sé mi instrumento, le dice. También en una frase que también muy controvertida, ¿no? Pero sumamente profunda, ¿no? Eh, eh, entonces, el tercer personaje es Arjuna, que no está en la inconsciencia, pero tampoco está en la supraconciencia, como Krishna, sino que está como la mayoría de nosotros, Ujú. o como muchos de nosotros, ¿no? Que estamos haciéndonos preguntas, dudamos, tenemos incertidumbre, no sabemos hacia dónde vamos, quisiéramos más seguridad, más capacidad de decisión, a lo mejor no pensar tanto las cosas, eh, eh, que a lo mejor esa reflexión nos detiene un poco, ¿no? Hacia la acción, que Arjuna está en un lugar privilegiado. Está o se encuentra en lo que el filósofo Karl Jaspers va a llamar en el siglo XX, va a llamar situación límite, una situación límite. Una situación límite, esas son aquellas en las cuales nos enfrentamos a la muerte, a la enfermedad, al dolor, a la incertidumbre, al azar, al sufrimiento, o donde
tenemos experiencias, cuando tenemos experiencias, pero no sabemos muy bien cuál va a ser el resultado, pero Ujú. intuimos que en esas experiencias nos estamos jugando nuestro propio ser, ¿no? Sí. Arjuna está en esa situación límite donde el paso hacia enfrente, él siente que lo va a conducir al infierno, pero el paso hacia atrás, o sea, renunciar a su deber y huir al bosque, también representa sufrimiento, también representa dolor. Está en un impas, en un callejón sin salida, en un laberinto, que también desde mi punto de vista, estos momentos son absolutamente privilegiados porque son los momentos en los cuales la vida nos exige una verdadera metanoia. Metanoia es un término griego, por supuesto, acá estamos hablando de sánscrito, la Bhagavad Gita, ¿no? Es un término Ujú, griego ujú, que se puede traducir de diversas maneras, pero sobre todo significa ir más allá del yo, ir sí. más allá de la mente ordinaria o del pensamiento ordinario, malamente traducido en la Biblia como Arrepentimiento, arrepentimiento, ¿no? digo, malamente, a veces también lo traducen Ah, como conversión, pero ujú, siempre significa dar un paso hacia adelante en la propia vida previa transformación de la conciencia, si me permiten decirlo así, ¿no? Previa transformación del sujeto. O sea, ya no puedo seguir como soy, ya no puedo más lo que hago, lo que pienso, lo que siento, cómo me relaciono con el mundo, ya no me funciona más. Necesito una mutación. ujú, Y esa mutación, desde el punto de vista de la Bhagavad Gita, solo puede venir o solo puede ser una mutación interior, ujú, un cambio radical en la manera en que concebimos o interpretamos, entendemos el universo entero, ¿no? Es un cambio, si se quiere, hasta de cosmovisión, un cambio en la perspectiva mundo tan profundo que entonces Arjuna en el capítulo 11 de la Bhagavad Gita va a tener la visión, la gran visión de la esencia misma del cosmos, que al mismo tiempo es la esencia misma de Vishnu, de Dios, ¿no? Y Arjuna le va a decir a Krishna, ¿no? Cuando veo tu faz de múltiples bocas que son como devoradoras de tiempo, ¿no? Eh, Siento que desfallezco. Es una de las visiones más extraordinarias, una visión mística, capítulo 11, Bhagavad Gita, y sin embargo, esta visión ya se viene preparando también desde las primeras páginas, ¿no? Que voy a compartir algo de eso también. Entonces, estamos ante tres tipos, así en general, tres tipos de personajes. Por supuesto, el más importante es Arjuna, ¿no? ujú, Porque es quizás el más cercano a nosotros, es el que más puede mostrarnos o enseñarnos algo. Y en primer lugar la enseñanza de Arjuna es, no sé, no entiendo, ujú, no sé a dónde ir. Me abro, me abro ante la pregunta, ante el misterio, pero ese abrirme implica también que estoy libre ya para escuchar. En el yoga esto es muy importante, ¿no? No es casualidad que los Yoga Sutra de Patanjali, que es el más importante texto de yoga, empiece diciendo Hatha Yoga Nusasam. Esto es ahora la disciplina del yoga. Cuando en sánscrito se emplea la palabra Hatha, que es con TH, ujú, tiene un sentido sagrado. Ahora significa ahora que ya has pasado tantas experiencias, que has tenido una vida llena de alegrías, dolores, placeres, displaceres, pasiones, búsquedas,
decepciones, amores, desamores, que has tenido hijos, familia, que has probado el éxito y el fracaso, ahora estás listo para ingresar en un camino que no tiene ya que ver ni con el éxito, ni con el fracaso, ni con el amor, ni con el desamor, pero tampoco con los impulsos de la personalidad empírica. Es un camino de otra calidad, donde el discípulo entrando entonces sufre una transformación, como digo, radical, ¿no? ¿Cómo vas hasta aquí? Bien, Gennady, fíjate que me llama la atención. eh, no he leído la última que recomendaste, la traducción, pero en la que recuerdo haber leído, ya después empieza a enfocarse mucho a este acceso de lo universal, como dices, una nueva cosmovisión de la contemplación. Ujú. Habla de los tipos de hombres, de los elementos, de cuestiones. Es como si le explicara, lo voy a poner en términos más coloquiales, le explicara qué es el universo y la eternidad, ¿no? Que de alguna manera como que Krishna, como bien mencionas, pareciera que Arjuna tiene un pie en la eternidad, tiene un pie en el mundo actual, ¿no? Entonces ese conflicto que existencial es, realmente estoy aquí cumpliendo una misión más grande o debo de regresar a ser consciente de un mundo tan pequeñito, ¿no? O sea, como que le muestra la eternidad y lo empieza a dar lecciones, ¿no? Con todo esto de las gonas y como bien dijiste, el karma yoga, y que es un yoga, estaría bien ampliarlo para que no se malinterprete, que no es un yoga de asanas de ir a una clase, ¿no? Sino es toda una filosofía detrás. ¿Crees tú, Gennady, ahorita en lo que vas a continuar, que este pasaje, este canto, esta literatura que nos ofrece ahí, sea como una muestra real de lo que es esta eternidad? Porque creo que en una menciona, el hombre fue invisible antes de nacer y será invisible después de nacer, ¿no? Entonces como que se va a la cuestión metafísica, como con una lucha de un conflicto de ética del momento, ¿no? Estoy aquí realmente para algo tan simple como esto, como dices tú, matar a mi gente porque soy un guerrero, traigo ese arquetipo, o realmente ya hay un plan divino mucho más grande y ahí es donde empieza a nutrirlo, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, la Gita es no tanto una experiencia real, sino una invitación para una experiencia mística, unitiva, divina, sagrada, cumbre, como querramos decirle en este momento. Y lo que dice es muy interesante porque eh, lo que Krishna nos está diciendo es que es importante salir, liberarnos de la cárcel del ego amurallado. ¿Qué significa esto? No le quiero dar un sentido así muy grande, ¿no? Significa que la liberación, la felicidad, la dicha, el gozo están en entregarnos a algo mayor que los intereses de nuestra personalidad empírica, ¿no? De nuestro pequeño yo, a veces mezquino, a veces con sus berrinches, con sus gustitos, disgustitos, etcétera. Hay que trascender esa cárcel, ¿no? Ampliarla y entonces establecernos en lo que muchas veces se ha considerado como la esencia de la mística, que es precisamente me importa más algo mayor que yo mismo. Hay algo más grande que me importa más que yo. Por ejemplo, Pitágoras, acá en Occidente, inaugura esta postura. Cuando busca la verdad independientemente de que me guste o no, de que esté de acuerdo con mis creencias o con mis prejuicios o con lo que me dijo mi mamá, mi abuelita, no importa. Soy capaz de, de, de renunciar, aunque sea amargamente, a lo que creo con tal de afrontar, enfrentar, confrontar la verdad. Esa es la vía mística. El ya no más estar encerrados
en esta muralla de siempre autorreferencial, ¿no? Porque es siempre sobre mí, ¿no? El yo y el yo y el yo a todo lo que da. Es ábrete a otra perspectiva, ¿no? Que es liberadora, ¿no? Que la palabra liberación en la India va a ser muy importante, no tanto la palabra salvación, sino más vamos a encontrar palabras como moksha, samadhi, nirvana, etcétera. Y es decir, ampliar nuestra mirada de tal manera que ya no estemos secuestrados más por la inmediatez. Porque por cierto, es un tema que, solo por citar un ejemplo, este filósofo Byung-Chul Han, que está muy de moda, ¿no? Este coreano-alemán, discute en muchos de sus libros, ¿no? O sea, cómo somos esclavos de la inmediatez. Porque el Facebook, el Instagram, el TikTok, pues básicamente nos hacen ser seres inmediatos. No tenemos la distancia adecuada para la contemplación y mucho menos para la sabiduría, ¿no? Lo que siempre estamos pegados y atendiendo estímulos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nuestra conciencia se reduce enormemente. La conciencia queda atrapada, atrapada en lo minúsculo, en lo trivial, en lo efímero, en lo pasajero. Y cuando la conciencia se reduce de esa manera, entonces también el significado de la vida se reduce enormemente. Cuando la conciencia cae en su tensión, de repente miramos al mundo y todo nos parece un tanto brumoso, un tanto vacío. Nosotros mismos estamos un tanto vacíos porque eso no nutre, no expande la conciencia. Yo acabo de utilizar una palabra que es muy importante también en la Bhagavad Gita. La conciencia está atada, esclava. En este caso, pues a las redes, ¿no? Si se quiere. Sí. Pero desde el punto de vista de la Bhagavad Gita, hay una teoría de la esclavitud y hay una teoría de la liberación, como la hay también en el budismo, como la hay también en el jainismo, o en el yoga, o en la Vedanta Advaita, o en el cristianismo, me atrevería a decir, etcétera, ¿no? O sea, una explicación acerca de por qué la conciencia está atada, pero también y sobre todo cómo se mantiene en estado de esclavitud, y una teoría de la liberación, que es cómo desato la conciencia y para qué la voy a desatar, ¿no? O sea, ¿para qué voy a emprender una tarea como la que le propone Krishna a Arjuna? Yo primero tengo que comprender por qué lo voy a hacer. Tiene que tener también mucho sentido, ¿no? Entonces, ya desde las primeras páginas empieza un cambio en la perspectiva, o al menos Krishna le propone un cambio en la perspectiva a Arjuna, de tal manera que le dice lo siguiente. Le dice, lloras, le dice Krishna, lloras aunque no deberías llorar. Y sin embargo son justas tus palabras. El sabio no se entristece ni por los vivos ni por los muertos. No creas que hubo un tiempo, esto es muy bonito, no creas que hubo un tiempo en que tú o yo o estos reyes no existíamos. Tampoco creas que seremos aniquilados en el futuro. La persona ecuánime no se turba ante la muerte. Sabe que así como el espíritu pasa sin interrupción de la infancia a la juventud y de esta a la vejez, así pasará de este cuerpo a otro tras la muerte. Oh Barata, así le dice a Arjuna, hijo de Kunti, soporta el frío y el calor, el placer y el dolor, pues son fugaces y pasajeros. No te identifiques con ellos, hombre primoroso, no permitas que te perturben. Cercano a la inmortalidad está quien permanece ecuánime ante la dicha y el sufrimiento. De lo inexistente nada surge, y lo existente nunca dejará de existir. Los que han visto aquello que es real saben discernir lo que existe de lo que no, y conocen lo imperecedero. Eso de lo que están imbuidas todas las cosas.
eso que nada ni nadie puede destruir. Todo cuerpo tiene su final, pero aquello que lo habita es ilimitado y eterno. Por eso, oh Barata, debes luchar. Nada sabe el que cree que aquello puede matar o morir. Ni ha nacido ni puede morir, ni puede empezar a ser ni dejar de ser. Es eterno, antiguo e increado y no muere cuando muere el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. No, este solo fragmento, que ni siquiera es la totalidad de la página, lo que acabo de Claro. leer, yo a veces le dedico, cuando doy seminarios sobre la Bhagavad Gita, le dedico 8 horas solamente a esta página, ¿no? Sé que puede sonar exagerado, pero si le aplicamos una hermenéutica, o sea, una interpretación filosófica, y nos damos línea por línea, esta página es un tesoro en sí misma, ¿no? Está pletórica de una información sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, en este momento, Krishna le dice, no hubo un tiempo en que tú o yo no existiésemos. Es una primera propuesta de eternidad, ¿no? Eh, a mí me gusta decir que es un tanto análogo, no lo mismo, por supuesto, es análogo a lo que presenta el poema fundacional de la filosofía occidental, que es el poema de Parménides, ¿no? Que aparte de ser bellísimo, la diosa le dice a Parménides, todo lo que es y no puede no ser, ¿no? Y aparte es, el ser es eterno, uno, etcétera, ¿no? Eh, Son visiones que, si nos ponemos a investigar, se encuentran alrededor de todo el mundo. Esta visión de lo uno que no muere, de la porción eterna que todos los seres tienen en sí, ¿no? Que a nosotros nos puede sonar así como metafísico, ¿no? No, nos puede sonar como una idea, en el mejor de los casos, a lo mejor poética, pero hay que entender que en la India, cuando se habla de esto, se está hablando de experiencias. Eh, en la llamada filosofía hindú no se habla de conceptos como en la filosofía europea, sino que hablamos de campos de conciencia. Esto es decir, cuando en el budismo se afirma o se habla también de nirvana, cuando en el yoga se habla de samadhi, de kaivalya, etcétera, o en las Upanishads de Brahman, Atman, no estamos ante términos que fueron inventados por personas que no tenían nada que hacer, sino que fueron personas que se dedicaron años y años a investigarse a sí mismas, a revisarse a sí mismas. Fueron personas con la vocación para abrirse ante el misterio de lo que significa que es estar vivos. Pero se abrieron a ese misterio no desde ideologías, no desde religiones institucionalizadas, no desde creencias ya preestablecidas, sino que fueron verdaderos aventureros de la conciencia. O sea, entran en el terreno este o en el campo de la conciencia, y entonces tenemos múltiples descubrimientos, entre ellos esto que estoy compartiendo, ¿no? La visión de la eternidad, la visión del uno, la visión de la inmortalidad, que también nos puede chocar muchísimo, ¿no? Pero que constantemente se repite en toda la filosofía de la India. Aquello, aquello que no muere, aquello que está en ti y que está en la caverna de tu corazón, dicen las Upanishads, ¿no? Eso, que también es la quinta esencia del cosmos. Hay una Upanishad que es de las más antiguas, de 800 años antes de Cristo. Se llama Chandogya Upanishad, donde tenemos a dos personajes, el sabio Aruni y su hijo Svetaketu,
Su hijo Esvetaketu regresa con el padre después de 12 años de estudiar con brahmanes, sacerdotes, etcétera, de leer las escrituras y demás. Y entonces el padre le dice, hijo mío, te enseñaron aquello gracias a lo cual lo que no ha sido pensado llega a ser pensado. Te enseñaron aquello gracias a lo cual lo que no ha sido comprendido llega a ser comprendido. Te enseñaron aquello por lo cual lo que no ha sido visto llega a ser visto. Y el hijo le dice, no, no, padre, a mí no, los pandis, los eruditos, no me enseñaron eso. Y entonces el padre lleva a su hijo por algo que se conoce como teología empírica, ¿no? Ejemplos así muy concretos. Y al final el sabio Aruni le dice, en verdad, hijo mío, tú no ves al ser aquí, pero el ser está aquí. Eso gracias a lo cual todo existe, eso eres tú, le dice. Eso eres tú. Cuando el sabio le dice, eso eres tú, estamos ante una fórmula que es tatuam asi, ¿no? Que significa tú eres eso, aquello tú lo eres. ¿Qué significa esto? Significa que las Upanishads identifican que lo que es la misma esencia del cosmos, el Brahman, yo también lo soy. Por eso hay otra fórmula de esas, ¿no? Se llaman Mahavakyas. Hay otra fórmula que dice Aham Brahma Asmi, que se puede traducir como yo soy Dios, yo soy Brahman. Por supuesto, no se puede decir esto en público porque me van a querer internar, ¿no? Pero en la India esto es muy normal, ¿eh? O sea, si yo digo Aham Brahma Asmi, me van a decir, sí, yo también, ¿no? Está bien, todos lo somos, todos lo somos. Entonces, para no hacer este cuento muy largo, porque te entraría al tema de la Vedanta Advaita, que es sumamente apasionante, y que la Bhagavad Gita también tiene alguna influencia de esta filosofía, estamos ante la visión de la eternidad, pero también de la inmortalidad, de una experiencia que fue reconocida en la India mucho tiempo antes de la Bhagavad Gita, ¿no? Mucho tiempo, que está muy registrada y que incluso tenemos ejemplos más o menos contemporáneos, ¿eh? Pienso en Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, también conocido como el sabio de Arunachala, ¿no? Por ahí, principios del siglo XX, creo que murió cerca de los años 50, no tengo el dato exacto. Pero él, cuando tenía 17 años, no tenía nada que ver con, ni era monje, ni asceta, ni nada. De pronto estaba él solo en su casa y sintió las garras de la muerte. Sintió que se iba a morir. Y entonces lo único que hizo fue recostarse en el piso de su casa y ante esa sensación intensísima de muerte inminente, Ramana Maharshi de pronto se pregunta, ¿quién soy yo? Y entonces la pregunta penetra tan profundamente en él que junto con la urgencia de la muerte, él se da cuenta, se hace consciente plenamente de su yo, pero de su yo con Y mayúscula, lo que la India van a llamar Atman, con T, Atman, el yo profundo, ese yo que no es, como les decía al principio, pues que a mí nadie me gusta tal comida, me gusta tal bebida, no me gusta esto, me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. No es esta descripción, esta narrativa a la que yo llamo personalidad. Que por cierto, yo me he identificado a tal grado con esa personalidad, con esa narrativa, con esa identidad, que entonces me voy olvidando del yo profundo. Y el yo profundo va quedando como enclaustrado, cubierto de una serie de corazas, de capas, de costras
de ignorancia, de inconsciencia. En la India, igual que la Bhagavad Gita, porque ahí lo menciona, ignorancia no es no haber leído a Gabriel García Márquez o no haber leído la Bhagavad Gita o no saber la capital de Francia, ¿no? Ignorancia es confundir la personalidad empírica con el verdadero yo. Desde el punto de vista de la Bhagavad Gita, por ejemplo, todos los seres humanos estamos en ignorancia, en esa ignorancia fundamental. Es una ignorancia fundamental, ¿no? Que implica una ceguera también, implica sufrimiento, implica dolor, porque mientras yo siga aferrado, siga agarrado a mi personalidad empírica, pues ¿qué voy a querer? Que esta personalidad empírica se mantenga igual, que no cambie. Y la muerte la voy a concebir, por supuesto, como la muerte de ese ego, Ujú. porque está sostenida en casi nada. Sí. Una gripa fuerte, una influenza fuerte me puede hacer dudar, ¿eh? De esa identidad, puede hacerla pasiva incluso. Entonces, es la experiencia grande en la India, en general, en la Bhagavad Gita en particular, es la experiencia de ese yo profundo, ¿no? Que se empareja con la esencia misma del cosmos. Por eso las Upanishads van a decir, Brahman es Atman. Y el concepto Brahman Ujú. dice, la Brihadaranyaka Upanishad dice, aquello de lo cual todos los seres nacen, aquello por lo cual o gracias a lo cual todos los seres viven, aquello hacia lo cual van todos los seres al morir, aquello que ansía conocimiento, eso es Brahman. Aquello que ansía conocimiento, eso es Brahman. Esta última línea define todo. Porque entonces estamos, por ejemplo, cuando hablamos de la Bhagavad Gita, que también, por cierto, es considerado un Upanishad, y ahorita lo explico, cuando hablamos de la Bhagavad Gita estamos ante la pregunta de qué tanto el ser humano puede participar en la creación de una manera consciente, de una manera lúcida, de forma o en el camino o de tal manera que a través del ser humano la divinidad siga actuando en el mundo, ¿no? Aquello que ansía conocimiento, aquello que está esperando ser conocido. Y hay una idea muy hermosa escondida aquí, ¿no? Que es, Brahman está siempre presente a cada momento, en todo y en todos nosotros, Sí. pero también y al mismo tiempo está jugando a ser ignorante, está jugando a buscarse a sí mismo. Por eso la India hablan de que el cosmos es un juego, lila, el juego cósmico, es el juego de Brahman. Es decir, cada vez, por ejemplo, que yo, o ahorita platicando contigo, ¿no? Ujú. Que yo estoy platicando de esto y aprendo, me doy cuenta de algo nuevo, diríamos, el Brahman se vuelve consciente de una nueva forma de sí mismo en este momento. No completamente, no totalmente, pero digamos que poco a poco se va develando. Entonces, gran parte de la Bhagavad Gita o de lo que expone Krishna es varios yogas para llegar a esa experiencia tan cara a los ojos de los filósofos de la India. Krishna habla de Bhakti Yoga, de Jnana Yoga, Karma Yoga, habla de 18 yogas, ¿no? Buddhi Yoga, etcétera, etcétera. Quizás el más importante, quizás, ¿no? Sea el Karma Yoga en el caso de la Bhagavad Gita, aunque Krishna
Va a decir, el devoto que me invoque o que me adore o que piense en mí, sea como sea, no importa si es con sacrificio, si es con oración, con meditación, a través del estudio, pero si su acción está dedicada a mí, ujú, tarde o temprano llegará a mí, le dice a Arjuna, ¿no? ujú, Entonces tenemos varios tipos de yoga. ¿Qué significa la palabra yoga? Eh, Etimológicamente proviene de la raíz yug, Y-U-G, ujú, ¿no? Que por ejemplo está en las palabras, también esa raíz está en las palabras ayuntamiento, yugo, ujú, cónyuge, ¿no? Yunta, etcétera. Yoga etimológicamente significa mantener algo apretado, agarrado, sostenido también, ¿no? Posteriormente se va a hablar de yoga como unión, ¿no? Por ujú, supuesto, porque implica la unión de lo que previamente había estado separado, fragmentado, diluido, disuelto, sin conexión, sin comunicación, etcétera, ¿no? De hecho, casi todos los yogas son metodologías para volver a unir, volver a conectar algo, alguna de las facultades del ser humano con la divinidad. Ejemplo, tenemos el Bhakti Yoga, ¿no? La palabra sánscrita Bhakti significa, que aparte es muy hermoso, ¿no? Significa ujú, participación. ujú, Bhakti significa participación. Y estamos ante una de las formas de yoga que es devocional, sí, del amor a Dios, de la fe, de la confianza, de la entrega. Quizás sea el yoga que mejor podamos entender acá porque las grandes religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, las tres grandes, pues son ujú, religiones de la fe, ¿no? Son, sí, son, son religiones, uno tiene que creer, ¿no? Para entrar ahí. ujú, Y son en gran medida, no completamente, son en gran medida devocionales. ujú. Perdón, en El el caso, Bhakti. en el caso del Bhakti Yoga, es un camino para reconectar con lo sagrado, con Dios, a través de la emoción. Pero obviamente no es así tan sencillo como que voy un día a la iglesia y siento a Dios en mi corazón y ya está. No es tan sencillo, sino que se trata mucho primero de aprender a utilizar la fuerza de la emoción, a que no esté desbocada. En segundo lugar, a hacer una limpieza de la emoción. Es decir, sería más o menos así la idea. ¿Cómo se puede recibir a Dios en el corazón si el corazón está lleno de bajas pasiones, ¿no? De ceguera, etcétera, etcétera. La Bhakti es eh, el camino de religación a través del amor, de la entrega. Acá en Occidente tenemos ejemplos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís, ¿no? Por ejemplo, esto que hizo San Francisco de Asís, de ir con un leproso y abrazarlo. Estamos hablando, si no me equivoco, del siglo XII. Ujú, Abrazar a un leproso nos puede parecer algo trivial ahorita, pero en ese momento implica muchas cosas, sobre todo vencer el miedo. sí, O sea, para que San Francisco pudiera abrazar a un leproso, primero tiene que vencer el miedo. Y luego tiene que tener más amor al leproso que a sí mismo. ujú, Tiene que estar dispuesto a dar la vida por el leproso. Y entonces ese solo acto ujú, implica años, años de un entrenamiento muy preciso, a veces muy duro, que decanta en el abrazo al leproso. Por citar un ejemplo, ¿no? ujú, Podemos hablar de muchos en el caso del Bhakti Yoga. A mí me encanta, por ejemplo, Jalaluddin Rumi, ¿no? ujú, Su poesía tan hermosa, tan devocional, una poesía extraordinaria, de entrega también. Pudiéramos decir que se asemeja mucho a la Bhakti Yoga. Eso por citar un ejemplo, ¿no? ujú, Como decía, la Bhagavad Gita habla sobre todo del karma yoga, ujú, del karma yoga.
La palabra karma significa acción. Sí, Luego se ha popularizado el sentido de te va a caer el karma, ¿no? O sea, ujú, de acción, reacción, ¿no? Causa, efecto, consecuencia de la acción. Originalmente, karma simplemente significa acción, pero sobre todo acción sagrada. Esto es decir, en los tiempos védicos, estamos hablando aproximadamente 1500 años antes de Cristo, karma es la acción que realiza el sacerdote en el ritual. ujú, Y esa acción, ujú, ese karma o karmán, genera o más bien ayuda a que el cosmos siga su curso, a que el universo continúe. Genera una energía tan especial ujú, de tal manera que los dioses y el universo pueden continuar ujú, siendo lo que son, ¿no? Es una acción tan sagrada que entonces es una acción solidaria con el cosmos. En el caso de la Bhagavad Gita, el Karma Yoga es un camino de liberación que siempre se lleva a cabo en la vida cotidiana. Por eso Krishna le dice a Arjuna, tú pelea, tú lucha, ujú, entrégate, ujú. pero al mismo tiempo mantente desprendido de la acción, mantente desapegado, Sí, mantente paradójicamente en un estado de meditación o de contemplación. Entonces estamos ante la síntesis de el héroe y el filósofo quietista, ¿no? Estamos ante la síntesis de el guerrero y el yogi o el meditador. El karma yoga, el karma yoga es siempre una práctica que requiere las vicisitudes, las fricciones, los vaivenes de la vida cotidiana. Lo necesita. Esto tiene una enorme complejidad, pero no sé cómo veas hasta aquí. bien, bien. De hecho, sí, fíjate que había hecho esa anotación que ahorita explicaste muy bien, que viene, dice, pon tu ánimo en la acción, más nunca en la recompensa, ¿no? Como siempre se centra en esta parte de la acción antes, siempre va a ser más sagrada la acción que la inacción, ¿no? Y siempre habla como de seguir este proceso como que de la vida, ¿no? De hacer que siga circulando la divinidad en todo, ¿no? Sí, Krishna en algún momento le dice a Arjuna, yo mismo no tengo necesidad de hacer nada y sin embargo hago, sin embargo me entrego a la acción. Y también le va a decir, aquellos monjes quietos que están sentados se la pasan en una, bueno, no lo dice así, yo lo estoy Ujú. parafraseando, ¿no? Sí, Que se la pasan metidos en la montaña, en las cuevas, le dice Krishna a Arjuna, de todos modos están actuando. De ujú, todos modos, le dice Krishna a Arjuna, están en poder de los gunas. Eso ujú, es otro término importante, ¿no? Los gunas, sí, que en muy, muy pocas palabras sería como decir que están en poder de los movimientos espontáneos de la naturaleza, ¿no? Por ujú, el solo hecho de tener cuerpo, estamos ya sometidos a movimientos espontáneos, pero también inconscientes, que tienen su propio rumbo, tienen sus propias intencionalidades. Entonces le dice Krishna a Arjuna, lo mejor es actuar, porque de esa manera el ser humano también se vuelve partícipe de la creación, ¿no? ujú, Y con esto, Krishna supera un debate clásico también en la India acerca de cuál es el mejor camino, digamos, de realización espiritual, ¿no? Por decirle así ahorita. ¿Es el camino de la quietud? ¿Es el camino que me lleva al bosque, a la selva, al desierto, fuera de la actividad social y mundana? ¿O también puede haber realización en la vida cotidiana, ¿no?
Es una gran pregunta a la cual Krishna va a responder precisamente con esta gran síntesis, porque la Bhagavad Gita es en gran medida una síntesis de una multiplicidad de tradiciones, va a responder que sí, que en la vida cotidiana y que el mejor camino es en la vida cotidiana, donde, como estoy resumiendo, el practicante o el yogi haga lo que haga, de alguna manera tiene siempre presente el recuerdo de la divinidad. En el caso de aquí, ¿no? Del de la Bhagavad Gita, siempre tiene a Krishna presente. Por ejemplo, los sufis van a hablar del Sikr o recuerdo de Dios, ¿no? Es, hagas lo que hagas, estés donde estés, tiene que estar el recuerdo de Dios ahí, ¿no? Ujú, En el cuarto camino de Gurdjieff, esto se va a secularizar y entonces se va a hablar del recuerdo de sí, ¿no? ujú, O sea, y así en otras tradiciones ujú, se va a hablar de la idea de estando donde uno esté, ahí la vida se puede sacralizar, ¿no? Que sería otro punto de vista precisamente, ¿no? ujú. La Bhagavad Gita entonces se trataría de cómo lo profano se puede volver sagrado. En qué, como para ir concluyendo, mencionabas a Pitágoras, ¿no? Que es bien sabido que Pitágoras viajó a la India. Entonces hay un Pitágoras antes de la India y después de la India, ¿no? ¿Hasta dónde recomiendas tú la lectura de este o la reflexión de este texto a tu gente? O sea, cuando dices a alguien que esté en búsqueda de qué, ¿no? O sea, como en dónde lo clasificas de decir, ¿estás buscando conectar con lo divino? ¿Estás buscando conectar con lo eterno? O sea, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que es la primera vez que escucha el término? ¿Por qué deberían de acercarse al Bhagavad Gita? En primer lugar, porque es uno de esos libros que no se puede morir uno sin leer. Sí, sí, ¿No? sí. Así, pero ya dicho o diciendo algo más seriamente, porque está a la misma altura que el Tao Te Ching, que la Biblia, que el Corán. ¿Y qué significa esto? Significa que en la Bhagavad Gita podemos encontrar respuestas a preguntas que son esencialmente humanas. Por ejemplo, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué me toca hacer? ¿Cuál es el destino del ser humano en el mundo? Cuál es el propósito, ¿no? Eh, eh, Schopenhauer, por ejemplo, decía que en la Bhagavad Gita él siempre había encontrado un remanso de paz, ¿no? Donde uno lo abra, ¿no? Hay una información valiosa, pero más profundamente, como dije hace un momento, yo diría que la Bhagavad Gita puede entenderse como un protréptico, es decir, como una exhortación, como una invitación. Te muestro una experiencia, tú lees una experiencia posible y entonces viene la pregunta, ¿a mí me es accesible esta experiencia? ¿Yo puedo realizar esta experiencia? Ujú, ¿Será factible para mí vivir algo, aunque sean atisbos de lo que le dice Krishna a Arjuna? Si yo me parezco un poco a Arjuna, ¿no? También sufro, tengo dudas, etcétera. Y pues vamos a encontrar, como ya dije, que es una experiencia que está diseminada en todo el mundo, ¿no? ujú, Y es una experiencia que puede parecer a lo mejor propia para algunos elegidos, ujú, pero que en realidad no está tan lejos si uno busca correctamente, ¿no? Si uno busca correctamente, si uno indaga correctamente, si el interés es genuino y sobre todo constante, persistente, pudiera hacer que la experiencia se abra. Y otro punto, es un texto que toda persona interesada en el yoga o en la meditación tiene que leer. sí, Absolutamente. Es decir, eh, tanto el Yoga Sutra de Patanjali, ujú, como por ejemplo el Sutra de Benarés, de Siddhartha Gautama Buda, como la Bhagavad Gita,
son textos que desde mi punto de vista, quien esté en yoga o quien esté interesado en meditación, cualquier forma de meditación, mindfulness, Ujú. vipassana, etcétera, tienen que leerlo porque en la Bhagavad Gita está de una manera cristalina, clara, diáfana. Cuál es el camino de la meditación y qué es la meditación, sin tanto rollo, sin tanta parafernalia, con todo respeto, ¿no? Pero hasta sin inciensos, ¿no? Sin Eh, inciensos, sin ritual, etcétera. Ujú. La Bhagavad Gita señala directamente cuál es el núcleo y lo que dicen muy pocas palabras, ¿no? Es casi igual que lo que va a decir Patanjali, Ujú. es nuestra conciencia está sometida por los gunas. ¿Qué son los gunas? Pues las interacciones psíquicas, fisiológicas también. Todo estado psicológico es gúnico, todo, ¿no? Estamos siempre atrapados en estados psicológicos y cuando no es así, estamos atrapados por las cosas, por los objetos, ¿no? Preocupaciones y demás. La meditación desde ahí consiste en aquietar esos gunas para que la conciencia del otro yo se revele, trasluzca. E insisto, grosso modo, ¿no? De una forma Sí, muy general, yo diría eso, o sea, eh, creo que tiene que leerse la Bhagavad Gita ujú. porque es un texto que toca lo más íntimo de lo que significa ser humano. Sí. Fíjate que no quiero dejar de, también apunté esta cita que habla de los gunas precisamente, que dice ahí mismo de Bhagavad Gita en una de tantas partes, ¿no? Y esto en la traducción más occidental, porque como yo estoy viendo ya después del sánscrito, a lo mejor fue al anglosajón y del anglosajón al español, y dice habitar en el placer de los sentidos, de ahí nace la atracción, y de esta nace el deseo, y del deseo nace la posesión, y de esta pasión, de la posesión, nace la confusión mental, y de esta pérdida nace la memoria, el olvido del deber, y de esta pérdida la ruina de la razón, y ahí conoce la destrucción del hombre, ¿no? Y precisamente habla de esto de vivir sin armonía. Gennady, pues siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias. Seguramente vamos a volver a tocar alguno de estos temas. Es complicado de repente quedarnos en un solo eje por tanto, Claro. ¿no? Ujú. Que se va disfrucando todo esto. Te agradezco mucho. Esperemos pronto por ahí coincidir. ¿Algo Muchas gracias más a que ti. quieras agregar, lo que gustes? Pues todo y nada al mismo tiempo. No, agradecerte a ti por el espacio y también a todos aquellos que nos van a escuchar y también advertir que esto solamente fue una pintadita, ¿no? De la gaballita. Sí. Y muchas gracias, muy contento. Que tú tienes esto dentro de tu catálogo, ¿no? De algo que promueves mucho, ¿no? De tus cursos, el Bhagavad Gita como tal. Sí, por ahí tengo un círculo de lectura sobre la Bhagavad Gita, donde pues hago un análisis así pormenorizado, al detalle, casi línea por línea de todo el texto, pero siempre también conectándolo con la gran tradición filosófica de la India, ¿no? Sí. Pues vamos a dejar todos los datos aquí para que lo contacten por si quieren unirse a esto y todo lo hace, que es muy interesante, muy recomendable. Y bueno, pues los dejamos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, excelente día. Gracias. Gracias a ti.